Buenos días, vamos a arrancar con esta serie de ejercicios. Vamos a hacer ejercicios con algunas proposiciones lógicas y demás. Entonces vamos a arrancar con el primero de todos, que la idea sería lo siguiente. Vamos a tener, este es el ejercicio 7, vamos a tener un determinado polinomio p, función de x, de la siguiente forma. Menos 2x al cubo más 9x menos 1. ¿Y cuál va a ser nuestra idea de este caso? Va a ser tratar de demostrar que este polinomio tiene, para un determinado intervalo, todos sus valores mayores que 0. ¿Cómo hacemos para demostrarlo? Entonces, el intervalo que vamos a estudiar va a ser x perteneciente, ¿sí?, al intervalo cerrado entre 1 y 2. No hay una única forma de resolver este ejercicio, así que vamos a recurrir a distintas técnicas mezclando un poco lo que sabemos de análisis matemático y de cálculo de límites, funciones, intervalos de crecimiento y demás. Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir a nosotros es tratar de ver cuáles son los ceros de esta función, ¿sí? Es decir, tratar de calcular las raíces por el método de Ruffini o el método de Gauss, que son los más comunes utilizados hasta el momento. ¿Sí? Esa sería un poco la idea. ¿Cuál sería nuestro aporte en este caso? La idea sería la siguiente. Nosotros, si buscamos las raíces de este polinomio, ya les adelanto que son raíces irracionales. Pueden hacer la prueba, pero como es algo que es un poco accesorio a lo que estamos viendo hasta ahora, no lo vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Más o menos, si ustedes calculan las raíces, van a quedar aproximadamente, ¿sí?, a lo largo o más o menos, si ustedes hacen la cuenta con algún programa de computación, por ejemplo con Wolfram Alpha o con Excel, van a encontrar que las raíces aproximadamente van a estar en el rango de menos 2 y monedas, ¿sí?, menos 2,100 y pico, por ejemplo, 0, y monedas, y 2 y monedas también. ¿Sí? Son tres raíces porque obviamente el polinomio es de grado 3. Pero ¿cuál es lo importante? Que ninguna de esas raíces va a caer en el intervalo de 1 y 2. Pero igualmente supongamos que no hacemos ese paso, que es lo lógico, porque la idea es hacer el ejercicio desde cero. ¿Cómo podríamos probar si la función, digamos, se cumple, que p de x es mayor a 0 para todo x perteneciente, ¿sí?, al intervalo entre 1 y 2? ¿Cómo hacemos para demostrar esto? Bueno, vamos a ir probando distintas cosas. Primero, una de las cosas que podemos ver es, si las raíces no funcionó, tratar de estudiar los intervalos de crecimiento y de crecimiento que tiene la función. Y esto lo podemos hacer con derivadas, ¿okay? Entonces, supongamos que calculamos, ¿sí?, o hallamos, ¿sí?, el polinomio p' de x de derivadas, ¿no? Entonces, en este caso, para derivar el polinomio es simple, ¿sí?, porque básicamente las reglas no son muy complejas. Bajamos los exponentes multiplicando, ¿okay?, y luego dejamos el polinomio listo. ¿Sí? Fíjense, acá dejamos el 3 multiplicando y luego dejamos el 1 multiplicando también, pero ya queda el polinomio listo. Entonces, p' de x, en este caso, esto nos va a quedar como menos 6 por x al cuadrado más 9. Cabe aclarar que, como estamos hablando tanto en el caso de la función original como de la derivada de polinomios, ¿sí?, en este caso tenemos que tener en cuenta que el dominio de los dos, dominio de p de x y el dominio de p' de x, en este caso estamos hablando de todos los reales, o sea, no tenemos problema con algún tipo de lío en el intervalo o lo que sea, o sea, no hay inconveniente. Entonces, tratemos de evaluar cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Primero, lo que debemos hacer es buscar cuáles son los máximos y mínimos, y estos se encuentran básicamente igualando la derivada a 0. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a encontrar los x tales que p' de x se iguala a 0. En este caso vamos a tener menos 6x al cuadrado más 9, que es igual a 0. Esto nos va a quedar como, fíjense, menos 6x al cuadrado es igual a menos 9, x al cuadrado es igual a menos 9 sobre menos 6, que esto vuelve a quedar como 9 sextos, y si lo simplificamos queda como 3 medios. Y aplicando la raíz cuadrada vamos a tener la raíz positiva y negativa de 3 medios. Y esto más o menos en números va a dar 1 y decimales, pero básicamente lo importante de esto es que la raíz de 3 medios, que es uno de los valores de máximo y mínimo, está incluida en el intervalo que estamos estudiando. ¿Okay? O sea que en el fondo nos sirve a nosotros para ver qué es lo que estamos evaluando, ¿correcto? Entonces, una de las cosas que se pueden armar con esto, ¿sí?, como nosotros vamos a centrar solo el intervalo entre 1 y 2, vamos a armar una tabla, ¿sí?,
que tenga, por ejemplo, cuánto vale la función en 1, cuánto vale la función entre 1 y el máximo, o básicamente el punto crítico, no sabemos si es máximo o mínimo, cuánto vale en el punto crítico y cuánto vale entre el punto crítico y el extremo del intervalo y cuánto vale efectivamente en el extremo del intervalo. Entonces vamos a analizarlo un poco más. ¿Okay? Lo tenemos desde acá. Fíjense, vamos a tener en cuenta esto. ¿Okay? Y evaluar cuánto nos da el valor en cada parte. Primero vamos a evaluar la función p de x. ¿Okay? Si ustedes evalúan en cada caso, lo que nos va a quedar, por ejemplo, es para la imagen en 1 reemplazando, voy a copiar nuevamente la función acá para tener la referencia. ¿Sí? Esto es básicamente reemplazar los valores nada más, no hay mucha diferencia. La imagen en 1, por ejemplo, esto nos va a quedar en 6, si lo reemplazamos acá, 2 por 1 al cubo, más 9 por 1, menos 1. La imagen en 2, en este caso nos va a quedar con un 1, y la imagen de raíz de 3 medios también nos va a quedar positivo. ¿Sí? Así que en este caso nos van a quedar todas positivas. Después vamos a ver qué es lo que ocurre con la función, digamos, derivada. ¿Sí? Entonces la función derivada nosotros sabemos que vale 0, ¿sí? En el punto de referencia para este intervalo. ¿Sí? Pero lo que encontramos, por ejemplo, es que si evaluamos la derivada en algún punto entre 1 y raíz de 3 medios, vamos a ver que la derivada es creciente. ¿Sí? Es decir, la derivada básicamente crece, ¿sí? En el sentido positivo, entonces va a ser creciente, por lo tanto con signo mayor a 0. Lo mismo ocurre cuando tenemos la derivada evaluada en cualquier punto entre la raíz de 3 medios y 2, que es la otra punta del intervalo, tenemos que decrece, ¿sí? Que por lo tanto es menor que 0. Entonces lo que vemos es que la función crece, ¿sí? Crece y decrece desde un valor positivo, ¿sí? Tiene un máximo y luego tiene otro valor positivo. Por lo tanto, sí o sí, en todo ese intervalo tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Porque básicamente eso es lo que ocurre. Si lo graficamos o lo vemos con una gráfica simple, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen, en este caso, vamos a cortarlo por este lado, por ejemplo, ¿no? Tenemos el eje Y, después tenemos acá, supónganse que tenemos, por ejemplo, ¿no? 1 y 2, y tenemos raíz de 3 medios aproximadamente en el medio, no sabemos bien dónde, pero sabemos que la imagen en 1 es 6, ¿sí? La imagen de 2 es 1, pero hasta acá la función crece hasta el máximo y luego decrece. No en todo momento se mantiene dentro de los valores positivos, con lo cual no hay mayores inconvenientes en ese tema y queda demostrado, ¿sí? Lo que nosotros vimos en este caso.